¿Alguna vez te has detenido a pensar en los secretos que guarda la tierra que pisas? A veces, debajo de un bello paisaje, te esconde una realidad que ni tu imaginación es capaz de visualizar. En el verdor de las montañas en los valles del Tuy, en el estado Miranda, en Venezuela, existe un lugar que ha sido el centro de conversaciones y temores durante generaciones: la La cueva cueva de de Ña Ña Plácida. Plácida. No es solo un paraje enigmático en las montañas, es una historia que, una vez que las conoces, necesitas contarla. Hoy vamos a descender a un mundo donde el tiempo parece haberse detenido para explorar las leyendas, la historia real y los misterios que esta boca de piedra se niega a soltar. Bienvenidos a este micro documental de Nuestro punto de partida es el municipio Urdaneta, en el estado Miranda, específicamente en el asentamiento agroturístico La Magdalena, un rincón montañoso de Venezuela al que puedes llegar serpenteando caminos rurales desde los pueblos de Charallave o de Cúa. El trayecto es exigente, con senderos de terreno accidentados que ponen a prueba cualquier vehículo, pero el esfuerzo tiene un premio. La vista desde el mirador Potrero de Piedras es sencillamente impresionante. Sin embargo, en este paraíso para los excursionistas, la belleza es solo la capa superficial. Para encontrar la entrada de la cueva, necesitas más que un mapa. Necesitas la guía de los locales que conoce cada rincón de este territorio, porque la montaña sabe ocultar muy bien sus grietas. Historia, descripción y origen de su nombre. Lo que muchos llaman simplemente la cueva es para la geología una cima, un abismo vertical que se abre como una herida de apenas 1,5 metros en la superficie. Aquí no hay entradas majestuosas ni senderos para caminar. Para entrar en Ña Plácida hay que estar dispuesto a colgar de una cuerda. El acceso es un descenso vertical de 30 metros por paredes de roca resbaladiza y empinada. Es un momento de absoluta vulnerabilidad. Dependes de tu equipo y de tu resistencia física y mental, mientras te traga la negrura del pozo. Es el primer filtro de la cueva. Solo aquellos con el equipo técnico y el valor necesario logran ver lo que hay en el fondo. Una vez abajo, te recibe un mundo complejo de 400 metros de galerías subterráneas. El aire cambia y se vuelve húmedo y cargado, mientras tus luces revelan paredes de mármol gris y rocas cristalinas esculpidas por filtraciones milenarias. La cueva se divide en dos grandes cámaras. En la primera, ocurre algo fascinante. Hay una estructura rocosa que, al ser golpeada, emite un metálico sonido, como el de una campana resonando en el vacío. Este eco es el que ha alimentado la imaginación de los lugareños por siglos. Si avanzas por los pasadizos angostos, llegas a la segunda cámara, un espacio sombrío donde habitan murciélagos y aves nocturnas. Desde algunos balcones de la roca se alcanza a ver el exterior, pero se siente como si estuvieras observando otro mundo. Pero, ¿quién es Ña Plácida? ¿De dónde proviene ese nombre? Según Manuel Monasterio Gómez, cronista de la población de Cuba, Ña Plácida no es un fantasma o un espanto, sino un homenaje. Se trataba de una matrona de origen canario que vivió en estas montañas hace más de un siglo. La Ña es la forma coloquial y corta de decir doña. Era una mujer respetada, una partera que traía vida al mundo en este entorno rural. Su sabiduría
y su conexión con la naturaleza eran tales que la comunidad bautizó este paraje en su honor. Así que Ña Plácida la podemos traducir como la cueva de Doña Plácida. Es un contraste poético, el nombre de una mujer que daba vida, otorgado a una cueva que parece una tumba de piedra. Entre los habitantes de la Magdalena corre un rumor persistente. Dicen que estas galerías no terminan aquí, sino que se conectan por las profundidades con la famosa cueva de El Peñón en Ocumare del Tuy. Y eso es mucho que decir, ya que estamos hablando que la distancia que hay entre las cuevas son de aproximadamente 25 kilómetros que las separan. Aunque la espeleología no ha podido probar este vínculo, el mito sobrevive. Pero más allá de los túneles secretos, hay algo más tangible y perturbador. Porque si bien Ña Plácida lleva el nombre de una partera, lo que los primeros exploradores científicos de 1898 encontraron en su rincón más oscuro no fue vida, sino los restos oxidados y óseos de una guerra que la historia oficial casi ha olvidado. El silencio de la cueva permaneció imperturbable durante décadas, hasta que en 1898 unos valientes exploradores decidieron desafiar su negrura. Una expedición liderada por el ingeniero y naturalista Francisco de Paula Álamo se propuso cartografiar lo que, hasta entonces, eran solo rumores de pasillos. Aquellos hombres no bajaron con linternas LED ni cuerdas de polímeros como las de hoy en día. Descendieron hacia lo desconocido, con equipos rudimentarios para la época, enfrentándose al mármol gris y a la humedad asfixiante que reina a 30 metros bajo la superficie. Fue en ese momento cuando la cueva de Ña Plácida dejó de ser un simple accidente geográfico para convertirse en un archivo histórico de lo que Venezuela prefería olvidar. La tumba de la guerra. Lo que Álamo y sus hombres descubrieron en los rincones más profundos de las galerías de la cueva de Ña Plácida no fueron vetas de oro ni minerales preciosos. Entre las rocas cristalinas y el barro húmedo, hallaron los restos de una tragedia silenciosa. Antiguos trabucos oxidados y huesos humanos. Ahora, ¿cómo llegaron esos restos al fondo de una cima de tan difícil acceso? La respuesta se encuentra en las cicatrices de la Guerra Federal en Venezuela. Se dice que este laberinto de piedra sirvió como último refugio para soldados y alzados que, huyendo de la violencia en la superficie, buscaron refugio en las entrañas de la Magdalena. Pero la cueva, que prometía protección, terminó convirtiéndose en una fosa común. Hombres heridos, atrapados en la oscuridad total, exhalaron su último suspiro a kilómetros de sus hogares, dejando sus armas y sus cuerpos como una ofrenda permanente a la montaña. Al caminar hoy por esos pasadizos, no solo se pisa roca, se camina sobre el testimonio mudo de una historia pasada, violenta, en aquella época de Venezuela. El encanto Mauricio, el guardián. Pero la presencia de la muerte en la cueva de Ña Plácida ha dado paso a una creencia que va más allá de los libros de historia. En los valles del Tuy se sabe que lugares con tanta carga histórica y natural nunca están realmente solos. Aquí es donde surge la figura de el guardián Mauricio, una figura protectora de las montañas. A diferencia de Ña Plácida, que representa la precaución humana, Mauricio es descrito por los lugareños como una entidad protectora que vigila la paz de la caverna. No es un fantasma común, es un
encanto, un ser que, según el folclore venezolano, protege los tesoros naturales. Solo se muestra a aquellos que llegan con intenciones oscuras o con poca humildad. Se le representa como una figura misteriosa, un hombre de aspecto imponente, que cuida la entrada a la caverna y que, de acuerdo con las historias, desorienta a aquellos que tratan de perturbar el lugar. Numerosos exploradores aseguran haber sentido una sombra que los observa desde los balcones naturales, o una voz profunda que parece nacer del eco de las paredes, advirtiendo sobre peligros que los ojos no pueden ver. En Ña Plácida, la geología y el mito se dan la mano. Con el tiempo, Mauricio se ha convertido en un símbolo de respeto hacia la naturaleza y las montañas de los valles del Tuy. El laberinto y la cueva viviente. Esa sensación de ser observado se intensifica al recorrer los 400 metros de galerías. El ambiente es sombrío, habitado por murciélagos que cortan el aire con sus alas, y el sonido rítmico de las filtraciones de agua crean un escenario donde la mente empieza a jugar trucos. ¿Será el eco de tus propios pasos lo que escuchas? ¿O es la cueva respondiendo? Hay quienes creen que los túneles de Ña Plácida son puertas hacia otros mundos, conexiones físicas con lugares como la Cueva del Peñón, que aún no han sido descubiertas por el hombre. Pero antes de buscar salidas secretas, hay que sobrevivir a la estancia en su interior, porque cuando la luz de tu linterna empieza a fallar, la historia real de los huesos y la leyenda de Mauricio se funden en una sola pregunta. ¿Qué harías si la oscuridad decidiera no dejarte salir? Llegados a este punto, la geología y la historia ya no importan. En este momento los invitamos a una pequeña actividad de donde pueden imaginar cómo la cueva de Ña Plácida es escenario de fenómenos acústicos inexplicables. Escucharán cómo ella les habla. No les quitaremos ni 5 minutos de su valioso tiempo. Eso sí, si tienen audífonos, úsenlos, ya que esta actividad es completamente inmersiva. Si están de acuerdo, dejen lo que están haciendo. ¿Están listos? Empecemos. Cierren los ojos por un instante y concéntrense en el sonido. Imaginen estar en la entrada de esta cueva. Ingresas en ella con tu linterna encendida en mano y bajas paso a paso en la caverna. Ves cómo la luz del exterior va menguando hasta que no entra más. Te guías con la luz de tu linterna hasta llegar a los 30 metros bajo tierra. Sientes cómo el aire se vuelve denso, pesado. Si apagas tu linterna, la oscuridad es absoluta, palpable. En este silencio, tus sentidos se agudizan y la cueva comienza a hablar. Golpeas una roca. Suena como si fuera una campana, y el eco de esta pasea por todo el entorno hasta que desaparece en el vacío. Este eco retumba en las galerías, dando la impresión de que algo en lo más profundo está respondiendo. En esta penumbra casi irreal, habita una fauna adaptada a la ceguera. Murciélagos que cortan el aire a milímetros de tu rostro y arañas ciegas que tejen en el vacío. Cada gota de agua, cada aleteo, contribuye a crear un ambiente tan denso y misterioso que hace sentir que la cueva misma respira, que tiene vida propia. Y es en esa oscuridad con sus sonidos donde nace el mito.
Con esto terminamos esta pequeña actividad. Muchas gracias por aquellos que participaron. Y si el video te está gustando, recuerda darle like y suscribirte, porque de esa manera vendrán más historias interesantes como esta. Los encantos y los peligros del agua. Ya les hemos mencionado sobre la creencia de la conexión entre la cueva de Ña Plácida con la cueva de El Peñón. La espeleología lo ha desmitificado, diciendo que tal conexión no existe. Pero según el imaginario local, esta galería oculta es el dominio de los encantos, criaturas míticas del folclore venezolano, que actúan como guardianes celosos de los secretos de la montaña y protectores absolutos de la naturaleza. De todos ellos, se dice que Mauricio es el encanto más sobresaliente. Son seres impredecibles, invisibles para la mayoría. Los campesinos aseguran que no cualquiera tiene el don de verlos y que aquellos que lo logran rara vez vuelven a ser los mismos. Para los lugareños, esta cueva no es solamente un accidente geográfico, es un portal místico. Las entidades que habitan la Magdalena no perdonan la arrogancia. A lo largo de los años, la cueva ha sufrido inundaciones espontáneas, violentas y sin previo aviso, como si de repente se conectara con un colosal sistema de aguas ocultos. Estas repentinas crecidas han dejado una sensación de profundo desasosiego entre los exploradores. Pareciera como si el agua misma actuara como un mecanismo de defensa, expulsando sin piedad a quienes permanecen demasiado tiempo en su interior. Esa es la fuerza que quebró a quienes creyeron poder dominar el abismo. Hace tiempo, contamos una pequeña historia acerca de esta cueva. En los años 90, un hombre con una botella en mano descendía a esta oscuridad de forma recurrente cada viernes, solo para emerger con una amnesia total sobre lo que vivía allá abajo. Fue víctima de las criaturas mágicas del lugar, y allí encontró tanto fortuna como ruina en esas profundidades. Hasta que un día, la cueva decidió cobrar su peaje, y su vida cambió para siempre. Así, la cueva de Ña Plácida permanece inalterada. Es un lugar donde el pasado y las leyendas de los valles del Tuy siguen respirando, y donde el respeto a lo desconocido es la única garantía de una salida segura. Visitarla no es solo un reto físico extremo, es un viaje hacia las historias que nos conectan con la tierra y con quienes han custodiado esta región desde hace siglos. Ingresar en ella requiere cuidado, preparación y una profunda reverencia por las fuerzas de la naturaleza. Actualmente, hay quienes se aventuran en grupos organizados a explorar la cueva, ofreciendo un recorrido fascinante y poco conocido, incluso para los mismos lugareños. No solo se apoya el ecoturismo, sino que se contribuye a preservar esta maravilla natural, respetando las normas de seguridad y la cultura del sector La Magdalena. Para quienes se atreven, es una experiencia inolvidable, donde la naturaleza y el misterio se miran cara a cara, pero siempre bajo el riesgo de que la cueva decida no dejarlos salir. Si te han intrigado los secretos de la cueva de Ña Plácida, no olvides suscribirte a Vivencias y compartir este documental con otros amantes del misterio. Y si crees tener el valor para conocer qué fue exactamente lo que destruyó la mente de aquel hombre que mencionamos, que entraba cada viernes en la cueva en los años 90, te invitamos a ver el relato detallado de su extraña experiencia, donde la fortuna y la ruina lo esperaban en la oscuridad. Te dejamos el enlace en la pantalla y en la descripción. Nos vemos en la próxima vivencia. Dios los bendiga.